Son las 7:22 en el tiempo del centro. Le agradezco mucho a Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, que me acompaña esta mañana en el programa por la línea telefónica. Hola Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias por estar con nosotros. Bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador daba a conocer el día de ayer que en torno de la investigación de Emilio Lozoya habría pues unas 70 personas involucradas. Y quisiera preguntarte cuál será el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera para investigar las finanzas de aquellas personas señaladas por Lozoya en la declaración que hizo ante la Fiscalía, Santiago. Bueno, sí, efectivamente, como has comentado, el señor Lozoya hizo un planteamiento de 70 personas físicas y morales relacionadas con los hechos, lo cual involucra incluso a dos expresidentes de la República. Pero la posición de la UIF va a ser hacer la investigación y cuando sea requerido por parte de la Secretaría de la Función Pública o la Fiscalía General de la República, entregar la información respecto a las 70 personas involucradas. Por lo que entiendo, por lo que me dices, que hasta el momento ni la Secretaría de la Función Pública ni la Fiscalía han requerido pues la participación de la UIF en este caso concreto. En este momento no, pero pues la posición del presidente es muy clara. Se tiene que investigar este caso en particular, las 70 personas, pero también los casos relacionados con los videos que fueron hechos públicos en días pasados. Bueno, sí, videos en los que vemos dinero en efectivo. Pues se ha convertido en un problema en nuestro país, la cantidad de efectivo que se maneja, sobre todo en los tiempos de campañas electorales. ¿Cuál es tu impresión al respecto, Santiago, en general, pero que pudiese tener una derivación hacia estos casos, pues del manejo tan grande de efectivo que hemos visto? Bueno, sí, la Evaluación Nacional de Riesgo, de hecho, que acabamos de terminar, relacionada precisamente con el cumplimiento de la recomendación número 1 de Gafi, del Grupo de Acción Financiera Internacional, nos señala que una de las vulnerabilidades más importantes de nuestro sistema es precisamente el uso de efectivo. En 2015 fue el año más importante, tuvimos un incremento entre 2014 y 2015 del 20% de uso de efectivo en el país, que coincide efectivamente con las campañas electorales, coincide con la estafa maestra, con la operación Zafiro, con digamos todos estos procesos de corrupción o de macro corrupción que vivimos en el país. Pero la verdad es que de manera gradual se ha ido incrementando el número de casos en los cuales se ha visto el uso de efectivo. Hay académicos como María Amparo Casar, como Luis Carlos Ugalde, que han planteado que hasta hay 6 veces más flujo de efectivo en un estado, de acuerdo con datos del Banco de México, cuando tiene proceso electoral que cuando no tiene. Y yo creo que ese es uno de los temas que tenemos que trabajar de forma adecuada por parte de las autoridades del país para efecto de limitar el uso de efectivo, para efecto de que no pueda ser llevado a las campañas electorales o simple y sencillamente un tema de beneficio para el pecunio de los servidores públicos. Hay que recordar que la estafa maestra se dio a partir de empresas fachadas, y lo mismo ocurrió con Operación Zafiro. Fueron empresas fachadas las que sacaron dinero en efectivo y a partir de trasladadores de valores llevaron los recursos hacia espacios privados, hacia campañas electorales. Todo esto tenemos que combatirlo. ¿Habría algunas medidas que se podrían tomar para evitar que el año entrante, que también hay elecciones, además en todos los estados del país, podamos vivir un fenómeno similar al que me estás describiendo de 2014-2015? Sí, a ver, nosotros tenemos ya un convenio firmado con el Instituto Nacional Electoral, particularmente con Lorenzo Córdoba durante durante el inicio de la administración, para intercambiar información relacionada con empresas que pudieran estar relacionadas o con operaciones simuladas, que fueran EFOS o EDOS, empresas que facturan operaciones simuladas o que deducen operaciones simuladas, y también, por supuesto, para poder evitar que haya uso de recursos ilícitos en los procesos electorales. De hecho, uno de los temas centrales que ha planteado una de las nuevas consejeras, Carla Humphrey, es precisamente el cómo atender el financiamiento ilícito en las campañas, y pues la posición de la UIF, en absoluto respeto a la autonomía del INE, será de colaboración para efecto de evitar que este tipo de recursos sean de empresarios
para efecto de tener contratación futura, sea de desvío de recursos públicos para fines electorales en el ámbito público o sea del narcotráfico, lleguen a las campañas electorales del próximo año. Santiago, quisiera hacerte un par de preguntas más. Tengo que hacer un corte obligado. ¿Me podrías esperar 2 minutitos? Sí, por supuesto. Qué amable, gracias. Regresamos enseguida. Estamos platicando con Santiago Nieto Castillo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Regresamos enseguida. Le agradezco a Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, que me haya esperado en la línea. Santiago, gracias. Y preguntarte, si hay alguna distinción, digamos, para la Unidad de Inteligencia Financiera entre los personajes que hemos visto en los videos. Sabemos que pues hay un enfrentamiento político a raíz de la difusión de los videos. En unos aparecen personas ligadas con ex senadores del PAN y en otro aparece el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador. Digamos, desde el punto de vista de la investigación, en caso de ser requerida la intervención de la UIF, ¿habrá algún tipo de distinción? Así hay que marcar, digamos que hay una diferencia importante, que por un lado se trata de servidores públicos que están recibiendo recursos presuntamente relacionados con el pago por el voto para una reforma energética, y el otro lado se trata de aportación de dinero entre particulares, pero evidentemente de los dos casos se tienen que investigar, en razón de que también puede existir una ilegalidad cuando no se reportan los ingresos a un partido, ingresos económicos que se presentan por parte de particulares a un partido político. Queda claro que los particulares pueden hacer aportaciones a un partido político, sin embargo, si se rebasan los topes establecidos por la ley y si eso no se reporta al Instituto Nacional Electoral, pues es una conducta que amerita una sanción en el ámbito administrativo y en el ámbito penal. Pero por el otro lado, pues estamos hablando de un tema de corrupción, en razón de que puede ser enriquecimiento ilícito, puede ser peculado, de que se estén llevando recursos públicos a efecto de que servidores públicos, en este caso legisladores, voten por una en el caso particular por el tema relacionado con la reforma energética. Pero para la Unidad de Inteligencia Financiera, la instrucción del presidente es que se tiene que investigar todo y dar la información a las autoridades competentes. Bueno, y reiterar entonces lo que me decías hace un momento al arrancar la entrevista, que hasta el momento no ha sido requerida la intervención de la UIF en ninguno de estos casos. No, pero la instrucción del presidente es muy clara, vamos a hacer la investigación y estaremos atentos a que la Fiscalía General o la Secretaría de la Función Pública nos hagan un requerimiento correspondiente. Pues Santiago, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana, muy amable. Un abrazo, pastor. Gracias. Gracias. Santiago Nieto es el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Son las 7.